Sí. Pasamos al quinto punto del orden del día y es la convalidación del Decreto Ley 2/2024 de 22 de octubre de medidas fiscales urgentes para impulsar el acceso a la vivienda en Extremadura, CDL 5. Perdona, presidenta, no sé si me ha llamado. Gracias. En primer lugar, tiene la palabra por la Junta de Extremadura para exponer las razones que han motivado la aprobación del Decreto Ley la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 15 minutos. Cuando quiera. Muchísimas gracias, señora consejera, señora presidenta. Yo tengo el honor de defender aquí hoy, consejera no, presidenta. Tengo el honor de defender aquí hoy un decreto ley que refleja la preocupación por nuestro Gobierno, por el Gobierno de la presidenta María Guardiola, por cumplir con nada más y nada menos que un derecho constitucional, que el derecho a un acceso, al acceso a una vivienda digna y adecuada, contenido en el artículo 47 de la Constitución. Y es necesario que todos tomemos conciencia de ello. Es necesario que todos nos demos cuenta que este derecho hay que defenderlo de manera transversal con todas las actuaciones públicas, con todas las medidas políticas que se adopten y, por supuesto, también a través de la fiscalidad. La vivienda es esencial para el desarrollo personal y a través de la fiscalidad puede implementarse una política que haga que facilite el acceso a la misma por parte de esos contribuyentes, de los administrados, de todos los extremeños. Así lo ha considerado también la OCDE cuando ha examinado cuál es la situación económica de nuestro país, de España, en el año 2023 y ha recomendado examinar en profundidad la fiscalidad que grava a este bien de primera necesidad, a este bien amparado por ese derecho, por ese artículo 47 de la Constitución. Y nuestro Gobierno esto se lo toma en serio. Y nuestro Gobierno, a los 50 días de llegar al Gobierno, lo primero que hizo fue ampliar esa deducción de un 5% a un 30% por alquiler de vivienda habitual para personas jóvenes. Ya les daba los datos antes. Hemos devuelto 758 euros a esas personas que viven de alquiler en Extremadura. Ha tenido una gran acogida la aplicación de este incentivo fiscal. Hemos elevado la renta para poder disfrutar del mismo y ha llegado a muchísimos más jóvenes, a muchísimas más familias numerosas, a las familias monoparentales y a las personas con discapacidad. Cuando se adoptan determinadas medidas se tienen que medir, se tienen que poder cuantificar y ver los resultados. Y sin duda, en ese incremento de la deducción por vivienda, el resultado es muy elevado y es muy positivo. Pero no queríamos quedarnos ahí. No queríamos quedarnos en articular solamente una mejora en una deducción ya existente que no tenía este grado de implicación, de la que no se beneficiaban ese número de contribuyentes, pero éramos conscientes de que podíamos hacer mucho más y no limitarnos solamente a esa figura tributaria en la que también trabajamos con este decreto, como ahora desgranaré, sino ir a la principal, a la que nos cuesta en el momento de adquirir una vivienda, que es lo que paga un contribuyente en el momento en el que compra una vivienda. Ir a una figura tributaria que se situaba en el tipo porcentual más elevado o de los más elevados del resto de comunidades autónomas, de los más elevados de nuestro país. Ir al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y en esas dos figuras impositivas, en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, hemos centrado las medidas tributarias de este decreto. ¿Qué es lo que hemos hecho en el IRPF? Junto a esa deducción que ya les he contado, hemos aprobado una nueva deducción autonómica para arrendadores de vivienda, para los propietarios de viviendas, para aquellas personas que son titulares de una vivienda que se encuentre vacía durante un periodo de un año y ahora decidan ponerla en circulación, ahora decidan ponerla en ese mercado y que salga al mercado del alquiler para poder ser alquilada por una persona que la va a destinar como vivienda habitual. Vivienda vacía que tributa en renta con una imputación de renta. Si ahora ese propietario va a pasarla a ese alquiler, va a dejar de tributar y además va a tener un nuevo incentivo fiscal. Por lo tanto, el beneficio es mucho mayor.
Una vivienda vacía tributa a un 1,1% o un 2% sobre el valor catastral, dependiendo de si está o no revisado. Cuando la pasemos al alquiler, además de dejar de tributar, va a poder ser deducida así. ¿Cómo? Con un 30% del rendimiento neto reducido que hemos tributado, por el que hemos tributado cuando hemos realizado nuestra declaración de la renta. 30% de ese rendimiento neto reducido que hemos consignado y que hemos incorporado en la base imponible va a ser reducido en concepto de deducción en la cuota tributaria. Esta reducción no es nueva, no es una novedad. Reducir el rendimiento neto cuando la vivienda se encuentra en alquiler ya existe, ¿no? Cuando hemos examinado la Ley 35/2006 del IRPF, sabemos que a la hora de calcular los rendimientos netos, si la vivienda se encuentra en alquiler, ya podemos aplicar una reducción. Pero, ojo, una reducción que acaba de cambiar, ¿no? ¿Cómo ha modificado la Ley de Vivienda el tratamiento fiscal de estos rendimientos, de los rendimientos que perciben los contribuyentes, de los rendimientos de capital inmobiliario, de lo que tributa tener una casa en alquiler? Pues antes teníamos una reducción cuando estos bienes se dedicaban a este alquiler de un 60%. Como la fiscalidad para el Partido Socialista no es lo suyo, esa reducción a nivel estatal acaba de ser reducida. Ha sido reducida, ha pasado de un 60% a un 50%. ¿Cómo lo han hecho? Intentando engañarnos, diciéndonos, junto a esa que acabo de reducir y para que no te des cuenta de que la paso de un 60 a un 50, te voy a meter otras dos, pero que son de muy difícil realización. Una de un 90% y otra de un 60% para determinadas situaciones. 90% para zonas tensionadas y cuando se alquile a determinados jóvenes, a jóvenes menores de 30 años, y a entidades sin fines lucrativos y administraciones la del 60%. Pero antes nos aplicábamos un 60%, pues ahora ya no. Se reduce a nivel estatal la aplicación de esa reducción de un 60 anterior a un 50. Nosotros, como sí creemos en esto, introducimos una nueva deducción en Extremadura, una nueva deducción que se van a poder aplicar esos contribuyentes, esos propietarios de los inmuebles cuando los pongan en alquiler y sean destinados, repito, a vivienda habitual de ese arrendatario y se mantenga ese contrato de alquiler durante un plazo de 3 años. La segunda deducción que les quiero contar y que viene en el decreto es la deducción por inversiones en la rehabilitación de viviendas en zonas rurales destinadas a su alquiler. Si pisan el territorio, si conocen esos 388 municipios que tenemos en Extremadura, las entidades locales menores y las pedanías, se darán cuenta de que hay mucha vivienda que está vacía, mucha vivienda que no está ocupada y que además está en un estado ruinoso. Es necesario rehabilitarlo y lo haremos en los presupuestos del año 2025, dotando con 5 millones o con 4 millones esta actuación a través de la Consejería más otro tipo de actuaciones. Es necesario reactivar a esas entidades locales, es necesario apostar porque podamos vivir en nuestros pueblos. Nueva deducción con este decreto. Vamos a bonificar ese 15%, un 15% de la cuantía destinada a la rehabilitación de esa vivienda cuando esa vivienda se sitúe en un municipio, en una entidad local menor o en una pedanía menor de 3.000 habitantes. Y quiero ensalzar lo último que he dicho, porque es que esto antes no pasaba. Antes, los beneficios fiscales, los de la Ley de Reto Demográfico, el residir en un municipio inferior a 3.000 habitantes y tener un beneficio de un 15% en el IRPF, junto a los tipos reducidos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de un 4%, solo se aplicaban en municipios y en entidades locales menores, ¿no? ¿Qué pasaba con las pedanías? ¿Qué sucedía con esas pedanías que muchas veces se encuentran muy alejadas de ese municipio matriz, que tienen dificultades también en el acceso a los bienes y servicios, que tienen, por supuesto, menos de 3.000 habitantes y que no se aplicaban estos beneficios fiscales?
Saben que esa situación de desigualdad, de agravio, la hemos corregido. Lo hemos hecho con la Ley de Cohesión y lo hacemos también con este decreto, acompañando al mismo un listado de cuáles son esos núcleos de población, que son esas pedanías, en las que, por supuesto, también se van a aplicar estos beneficios fiscales. Por lo tanto, si tenemos una casa en estos núcleos y destinamos estas cantidades para rehabilitarla y ponerla en alquiler, a partir de ahora un 15% de ese importe, siempre que se mantenga el alquiler durante 5 años, va a poder ser bonificado en Extremadura. 2 medidas tributarias en el IRPF. Algunas de ellas, como les digo, ya existían a nivel nacional y es importante actuar en la principal figura impositiva que mide la capacidad económica de los contribuyentes, que es el IRPF. Pero era más importante actuar también en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tipo de gravamen que teníamos en Extremadura era de un 8%. Una vivienda de 100.000 euros paga, una vivienda de 100.000 euros o de 200.000 euros tributaba a un 8%. Hagan el cálculo, junto al resto de gastos, en torno a un 10% de gasto. 20.000 euros aproximadamente para comprar, de gasto, solamente de gasto. ¿Qué es lo que hemos realizado? Reducir el tipo además poniendo encima de la mesa que tenemos una mayor recaudación por esta figura impositiva, que como les decía, hemos recaudado 9 millones de euros más. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho bajando ese tipo de un 8% a un tipo de un 7%, siempre que se cumplan una serie de condiciones. Que se trate de una vivienda que tenga un valor de hasta 180.000 euros, que ese contribuyente que lo adquiere tenga una renta en bases imponibles de 28.000 euros en tributación individual y 45.000 euros en tributación conjunta y, sobre todo, eliminamos el requisito de computar la renta de la unidad familiar par que limitaba y de manera considerable la aplicación de este tipo de gravamen. Un 7%, algo que antes estaba situado en un porcentaje mucho más elevado, en ese 8%, que, como digo, era de los más elevados de toda España. Lo segundo que hemos hecho en esta figura impositiva ha sido establecer una bajada mayor. Aquellos contribuyentes menores de 36 años se van a aplicar un tipo más reducido de un 6% cuando adquieran esa vivienda y sea su vivienda habitual. Y estos contribuyentes, además, se aplican una bonificación en la cuota de un 20% que también hemos mejorado. Si jugamos con todo, jugamos con el tipo situándolo al 6% y le aplicamos el 20% de deducción, al final un joven menor de 36 años en Extremadura se va a poder comprar una vivienda por un tipo de un 4,8%, una bajada muy considerable respecto a lo anterior. Si se trata de una familia monoparental, que antes no tenía un reconocimiento en esta bonificación del 20%, va a poder aplicarse esa deducción, esa bonificación de un 20%, y en lugar de tributar a ese tipo de un 7% que hemos bajado, va a tributar a un tipo efectivo de un 5,6%. Al final, con la aplicación de esta bonificación del 20%, consolidamos esos tipos efectivos y adquirir este bien de primera necesidad en nuestra región, este bien esencial para ese arraigo territorial que necesitamos, para que la gente pueda quedarse a vivir aquí, en Extremadura, y desarrolle su vida aquí, desarrolle su profesión aquí. La fiscalidad, desde luego, no va a ser ninguna traba para el acceso al mismo. Les pido, por favor, que convaliden este decreto, porque sin duda incide en esa política fiscal justa en la que cree el Gobierno de la presidenta Guardiola. Gracias. Gracias, señora consejera. Turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en el nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes ya. Señorías, a todos y a todas. Señora consejera, la verdad es que en ocasiones resulta fascinante escucharla por el dominio técnico del que hace alarde, profesoral, evidentemente tiene un toque profesoral, que demuestra el control que tiene usted sobre la materia tributaria, evidentemente. Otra cuestión, bueno, yo es que soy de letras, igual que el camarada de Vox que salió antes. Y entonces tengo cierta dificultad para seguir los elementos económicos, pero también tengo muchas ganas ya y como nos ha gustado la política de siempre, pues hemos seguido durante muchos años y con lecturas en algunas ocasiones muy difíciles el recorrido tanto de la política económica como de la política fiscal y la política tributaria. Y este decreto es una suma de las dos principales obsesiones que hemos visto hasta ahora por parte del Gobierno del PP en Extremadura. Obsesiones economicistas, por supuesto. La primera es no intervenir en el mercado de la vivienda por mucha necesidad que haya. Aunque usted haya invocado el derecho constitucional a la vivienda, en la práctica ustedes no mueven un dedo por intervenir en el mercado. La segunda obsesión es reducir los impuestos a los que tienen dinero para invertir, es decir, y propiedades, que ese es el objeto de este decreto ley. Insistir en beneficiar a quien tiene dinero para comprar, a quien tiene dinero para invertir, a quien tiene propiedades para reformar y rehabilitar, a quienes ya tienen recursos económicos en definitiva. Y esa es otra de sus grandes obsesiones. Usted misma ha citado la primera medida que tomaron nada más entrar en el Gobierno. Por cierto, que en el conjunto de su discurso no ha argumentado por qué es de urgente necesidad este decreto ley. Y recuerdo que en el informe que nos han pasado, en el expediente que nos han pasado, en la Abogacía General recuerda que el presupuesto habilitante que justifica la excepcional utilización del decreto ley se anuda constitucional y estatutariamente a una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Y, evidentemente, tenemos un problema con la vivienda, un problemón. Lo que no está nada claro es que estas medidas que ustedes traen sirvan para solucionar ese problema. Nosotros tenemos una interpretación muy diferente. Nosotros creemos que esto solo sirve para desviar recursos públicos a quienes no lo necesitan. En todo caso, ambas obsesiones, la de no intervenir en el mercado de la vivienda, aunque haya una especulación más que evidente, y la de dar dinero a quien no lo necesita, no son solo dos obsesiones injustas, sino que además vuelven a beneficiar a quienes ya son beneficiados en esta sociedad. Es que además no suponen realmente nada para mitigar el enorme problema de la vivienda en Extremadura. Ustedes no lo ven, o peor aún, no lo quieren ver. Porque mientras la realidad es que los precios de viviendas y alquileres siguen subiendo, señora consejera, a pesar de las medidas que ustedes tomaron desde el primer día, la poca vivienda que se construye en Extremadura tiene precios inalcanzables. Inalcanzables para la mayoría de la población, porque tenemos los salarios medios más bajos de toda España. Y les recuerdo también que los salarios en Extremadura están estancados, apenas han subido al nivel del IPC. Luego, sigue habiendo precios inalcanzables para la vivienda de construcción reciente. Y lo mismo ocurre con los alquileres. El precio de los alquileres también sigue subiendo. Y tenemos la situación que teníamos en aquellos buenos años
en los que ustedes gobernaban, el Partido Popular gobernaba e inflaba la burbuja inmobiliaria. Tenemos la misma situación y se hace el mismo razonamiento. En aquel entonces la gente decía, si a mí me cuesta lo mismo pagar el alquiler que pagar la mensualidad de una hipoteca, me voy a comprar una vivienda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ahora la gente, cuando va a un banco, el banco le dice que no le da el dinero, que no se lo da. Entonces le decía el banco, ¿y no quieres algo más para amueblar el piso también? Aunque te cueste una hipoteca de 25 años, ahora la realidad es que no. Ahora la realidad es que el banco no da dinero. Ni quiere ni puede. Ni quiere ni puede dar dinero al banco. Entonces, la pregunta surge por sí sola. ¿Quién está comprando las viviendas en Extremadura? ¿Quién está alquilando? Y solo tienen que ver el sueldo medio en Extremadura y compararlo con los precios y la respuesta es evidente. Compra quien tiene dinero ahorrado o capital para invertir. Alquila el turista que viene unos días y alquila quien comparte piso. Porque no hay otra forma de vivir hoy en día. ¿Este decreto ley ayuda a quien no tiene dinero para comprar o para alquilar? No. No. Este decreto ley ayuda a quien tiene dinero para invertir. Y esos no son los extremeños y las extremeñas que necesitan una vivienda. Para vivir. Para vivir. Esos beneficios fiscales ayudan a quien ya tiene una propiedad y la quiere reformar. Y de ahí, de darle beneficios fiscales a inversores y propietarios, ustedes deducen, porque es la clave de todo esto, de este decreto ley urgente, que no sabemos por qué es urgente. La clave es que ustedes deducen que habrá una mayor oferta de vivienda, lo ha dicho usted al principio de su intervención. Habrá una mayor oferta de vivienda y, por ende, habrá una bajada de precios. ¿Y ustedes creen que nos creamos eso? Porque esto sería un acto de fe, un comulgar con principios neoliberales que nunca han tenido efecto. Algo que nunca ha pasado. En España no ha pasado nunca. De hecho, les recuerdo que ahora mismo en España, hay 3,8 millones de viviendas vacías. Y en Extremadura hay 140.000 viviendas vacías. ¿Y esto ha demostrado, ha bajado los precios de la compra? ¿Ha bajado los precios de los alquileres? No, no los ha bajado en ningún momento. En ningún momento, señorías. ¿Y cómo es posible? Si las leyes del mercado que ustedes veneran dicen que la oferta y la demanda se equilibran y, por lo tanto, los precios se estabilizan o incluso bajan. ¿Cómo es posible esto? La realidad es que el mercado no se ha inmutado. Y no se ha inmutado porque, al contrario de lo que ustedes dicen, quien tiene las viviendas, quien las saca a alquiler, quienes poseen esas viviendas, no tienen ninguna necesidad de hacerlo cuando el mercado está a la baja. Y no tienen ninguna presión para sacar esas viviendas, señorías. Ninguna presión. Por eso tenemos casi 4 millones de viviendas vacías y los precios no bajan, porque el mercado, en la práctica, está sometido a una absoluta especulación. Y ustedes no quieren verlo. La vivienda, efectivamente, es un derecho vital, un derecho imprescindible para cualquiera. Pero para ustedes, sobre todo, es un bien de mercado, algo con lo que enriquecerse. Y a esos que ven enriquecerse ustedes, señorías del PP, les van a bajar los impuestos esperando el milagro de que pongan sus viviendas a la venta o a alquiler para que haya más oferta y bajen sus precios. Para que ganen menos. Para que ganen menos. ¿Ustedes creen que van a sacar esas viviendas para ganar menos cuando no necesitan sacarlas? Que no necesitan sacarlas porque no hay presión ninguna sobre ellos. Eso sería un auténtico milagro neoliberal, señorías. Y aunque ustedes estén deslumbrados por el mercado y las ideas neoliberales y por ese catecismo, la realidad es muy diferente. El conjunto, el montante de lo que implican estas medidas, según su propia Secretaría General de Presupuestos y Financiación de la propia Consejería, es un total de 6
6.240.000 euros. 6.240.000 euros. La parte mayor se la lleva, por supuesto, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, que son 4.800.000. Con 6.200.000 euros, ustedes pretenden resolver el problema de la vivienda en Extremadura, o al menos ayudar a que se resuelva. Creo que es evidente que no va de eso, señoría. Va de darle dinero a quien ya tiene propiedad, a quien ya tiene dinero para invertir, a quien ya tiene renta de sobra. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Fernández Calle. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si le damos un poquito de alegría a esto, que si no los chavales de Derecho se van a pensar que esto es un entierro y no lo es. Un poquito de alegría. Hoy es un buen día, no sé si para la economía, señora consejera, pero hoy es un buen día para la lírica. No sé si lo saben, está cantando Víctor de Aldama en Madrid y está cantando La Traviata. Muy buen día para la lírica. Señor Amado, yo no sé ¿qué va a decir usted ahora de la ultraderecha después de que hasta usted y su partido, mejor dicho, rogando a Orbán y a Meloni que apoyen a Rivera? No sé qué va a decir usted en la radio. Solo ha dicho 3 veces ultraderecha antes, nada más 3. Solo 3. Está perdiendo facultades, señor Amado. Y señor González Fruto, creo que después de esto la foto de Colón va a tener usted que poner también a Sánchez. Se va a quedar ustedes solos. Bueno, señora consejera, este decreto llega a la Cámara sin haberlo acordado con nadie, por lo menos con nosotros no. No sé si con el Partido Socialista. Yo creo que podrían haber llamado, podrían haber dado, como cuando éramos chicos, un toque y yo te llamo a ti. No pasa nada, pero no. Ya, a mí me da la sensación de que a veces, me da ya bastante la sensación de que ustedes gobiernan pensando que tienen mayoría absoluta. Y honestamente no, numéricamente, mejor dicho, no la tiene, no es el caso. El Gobierno de la mano tendida no ha tenido un ratito ni para hacer una llamada, como le he dicho antes, por lo menos a este grupo, para que llegáramos aquí con este decreto, con las cosas consensuadas, porque para sacarlo adelante necesitan ustedes un apoyo y nosotros, ustedes saben perfectamente que estamos por la labor, pero claro, una llamada. No sé si es que era tan urgente el decreto que no ha dado tiempo a pegar un toque, pero podían haberlo hecho. Bueno, en cualquier caso, mire, el punto número 2 del extinto acuerdo de gobierno, al que yo me refiero mucho, de Extremadura, que firmamos con ustedes, el punto número 2 dice una frase contundente, y es que abordaremos una rebaja integral de los impuestos, punto, literalmente. Luego ya se explaya, pero dice eso. Nosotros, ya le digo que nosotros nos vamos a empeñar y además en eso nos van a encontrar, como usted sabe perfectamente, aunque no nos hayan llamado. Este decreto ley va en la línea... Este decreto ley va en la línea correcta, señora consejera, de eso no tenemos duda. Usted ha repetido en varias ocasiones, estamos totalmente de acuerdo, de que es posible bajar impuestos y recaudar más. Nosotros también decimos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los extremeños, eso lo decimos nosotros. Los señores socialistas eso no lo dicen, ya lo sabe usted, a pesar de que ustedes les siguen llamando para que les aprueben los presupuestos, les guiñan el ojo, venga, los presupuestos, tal. No, ellos no. Ellos no están por esa labor, señora consejera, como ustedes saben. Ellos, ha dicho usted, ellos no entienden. Si no entienden, ¿para qué los llaman tanto? No los llamen tanto. Ellos prefieren subir los impuestos para pagar los servicios públicos. Servicios públicos, como da 60 millones de euros a la empresa que le ha hecho el software a Begoña Gómez y que antes no le daban un duro. Esos son los servicios públicos que están pagando los socialistas, que es un impuesto a sanidad.
por supuesto, un impuesto para sanidad, para mejorar la sanidad, como siempre dicen, los impuestos para la sanidad, para los servicios públicos. Creo que Aldama no está diciendo eso en Madrid ahora mismo, ¿eh? Creo que no se ha referido a la sanidad ni una sola vez, ni a la educación tampoco. En fin, bueno, vamos por partes, señora consejera, que me enrollo. No sé si era mucho esperar, pero nosotros, honestamente, esperábamos una bajada del AJD, del acto jurídico documentado, de los actos jurídicos documentados. Y encima usted ha hecho referencia a que se han recaudado 9 millones. Hombre, podríamos haber dejado algo en el bolsillo de los extremeños, alguna cosita, ¿no? Un detallito para las Navidades. Venga. Podía aplicarse, o para poder aplicarse la deducción de IRPF para alquilar viviendas vacías, como usted misma ha expuesto, se debe realizar un contrato de 3 años al mismo inquilino. Es decir, si un propietario quiere alquilar su casa o su propiedad a un trabajador o un estudiante, tiene que ser por ese periodo y no por un periodo inferior. Además, corríjame si me equivoco, si ese inquilino se va antes de tiempo, el propietario debe de devolver la cantidad. Sí, otro alquiler sí, si lo coge, claro, pero en un pueblo chico de 300 habitantes que salga un inquilino y que esté el otro esperando en la puerta, usted sabe que es complicado. Y yo también lo sé, que soy de pueblo y chico. Entonces yo creo que esto lo podríamos y deberíamos afinar un poquito más, señora consejera. La segunda deducción del IRPF supone la deducción de la obra de rehabilitación para poder poner una vivienda en alquiler, como usted también ha dicho. Veamos. Esta vez el contrato debe ser de 5 años y en municipios inferiores a 3.000 habitantes, como usted ha dicho. Estamos en lo mismo. Son 5 años y son en municipios muy pequeños donde la demanda del alquiler no es tan amplia ni tan grande, evidentemente, como puede ser en San Vicente de Alcántara, en Cáceres o en Llerena, evidentemente. Son municipios a los que se puede aplicar esta deducción, pero la realidad es que al ser municipios de menos de 3.000 habitantes sí que va a llegar a muchos municipios, porque tenemos muchos municipios chicos, pero realmente la población total a la que llega no es mucha, porque desgraciadamente en nuestros municipios, y mucho más en los de la provincia de Cáceres, son muy chicos y vive muy poquita gente, ¿no? Entonces, honestamente, no creo yo que muchos se decidan a acometer la obra en un pueblo pequeño, como le he dicho, donde hay menos demanda de alquiler, que eso es obvio, y que encima encuentren 5 años de contrato, sea uno o sean 5 seguidos, 5 años de contrato para que se puedan bonificar esto. Es complicado. No me diga usted que no. Vamos, me está diciendo que sí. Pero bueno, es complicado, es complicado. La primera medida, pasa a otra cosa. La primera medida con respecto a la bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales supone aumentar los límites para aplicarse el tipo reducido al 7%. Nosotros creemos que el tipo reducido debería ser inferior y, además, los límites de renta y de precio deberían ser superiores, porque han aumentado la vivienda para disgusto de todos y también han aumentado los salarios, no tanto como nos gustaría, también para disgusto de todos, pero eso es así. Y la segunda medida del ITP consiste en bajar el tipo al 6% para determinados colectivos. Familias numerosas, fenomenal, fenomenal. Personas con discapacidad, el 65%, fenomenal. Jóvenes, fenomenal, muy bien. Eso sí, como usted sabe, esta bonificación para estos colectivos en el resto de comunidades autónomas es la mitad del ITP general. Es la mitad del ITP general. Es decir, nosotros bajamos de un 7 a un 6, que bajar está fenomenal, estupendo, que bajar siempre está bien, pero nosotros entendemos que es poco, Y ya le he puesto el ejemplo de que en el entorno, el resto de comunidades autónomas es la mitad del general. Luego, la edad de los jóvenes, que pasa de 35 a 36 años. Esto, que está muy bien también, pero es un gesto. Por cierto, tenemos jóvenes de 36 años. Como sigamos así, a mí me llega dentro de no mucho. Es un gesto porque realmente subirlo un año no es mucho, sobre todo cuando la media de edad para la compra de una vivienda en España es de 41 años y la horquilla, en general, donde se compra la gente joven, la primera vivienda es de 35 a 41. No os quiero animar, pero esto es lo que hay. Señora consejera, en cualquier caso, nos agrada que bajen impuestos, ya se lo he dicho desde el principio, siempre lo hemos defendido, va con nuestra línea de actuación, va con nuestras condiciones que usted conoce. Además, evidentemente, podríamos hablar también no solo de bajada de impuestos, sino de la eficiencia en el gasto que ha hecho mi compañero
Álvaro Sánchez Ocaña también referencia a eso, la eficiencia del gasto y la eliminación del gasto superfluo, que es una cosa que a ustedes les da yuyu. Están ahí, que se ponen como un gato, así con las uñas, gasto superfluo, no, porque claro, les miran ellos y ya no, ahí no. Bueno, en cualquier caso, y aunque ya le he dicho que nos agrada, señora consejera, siempre hay un pero, sea más grande o más chico, hay un pero. Y el nuestro es que la rebaja se queda corta y entendemos y desearíamos que fuera mucho más ambiciosa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo de 10 minutos, el señor Rodríguez Enrique. Gracias, vicepresidenta. Señorías, miren, este decreto muestra una vez más la incapacidad del Gobierno de la Junta de Extremadura para entender la dimensión del problema de la vivienda en nuestra región y en nuestro país. Y también yo creo que es una muestra más de que siguen sin asumir sus competencias en materia de vivienda, pero lo hacen desde el párrafo primero de la exposición de motivos, cuando reconocen la evolución al alza de los precios en el último año. Es decir, ustedes reconocen que no han hecho nada en este año y pico para evitar que los precios suban. Y dirán ahora que todo es culpa de la Ley de Vivienda Estatal, que, por cierto, en Extremadura no han querido aplicar, pero entrarán de nuevo en una contradicción porque en el mismo párrafo reconocen que el Gobierno central sí ha adoptado medidas para contener los precios. Y para colmo, es que ustedes cuestionan su propia utilidad en materia de vivienda, diciendo que se aprecia una escasez en la oferta y un incremento de la demanda. Yo creo que si de esto se dan cuenta ahora, pues mal vamos, ¿no? Y al mismo tiempo hablan del elevado porcentaje de renta que ha de destinarse a la vivienda, que es un bonito eufemismo para decir que no van a hacer absolutamente nada por regular el precio de la vivienda que sea bonificada. Porque díganme, con sinceridad, señorías y señora consejera, con todo lo que han hecho y con este decreto, ¿ustedes de verdad creen que la oferta de vivienda va a conseguir superar a la demanda? Pues como esto no va a pasar, lo que están haciendo es favorecer a los propietarios de vivienda, perjudicando al comprador y al inquilino, que verán cómo los precios seguirán subiendo, además de absorber todas las bonificaciones que ustedes proponen por no estar regulado, insisto, el precio de la vivienda bonificada. ¿Y esto por qué? Pues porque desde que se inició la legislatura ustedes han decidido desequilibrar la balanza en favor del propietario y para muestra lo que ya le han dicho, me remito a la supresión del impuesto de grandes tenedores de viviendas vacías de inicio de legislatura. Mire, señora Manzano, esta cuestión, como todo en la vida, incluso la negociación de unos presupuestos, requiere de un equilibrio. Y dígame qué equilibrio plantean ustedes cuando, primero, establecen una bonificación de hasta 1.200 euros al año para aquellos propietarios que pongan su vivienda en alquiler, pero en ningún momento dicen que ese alquiler deba ser asequible. Es decir, los precios de alquiler seguirán subiendo porque la demanda es superior a la oferta y encima el propietario se llevará 1.200 euros de dinero público. Segundo, plantean ustedes deducciones autonómicas por la rehabilitación de viviendas en zonas rurales que se vayan a alquilar. Pero ¿qué pasa también con el precio de esos alquileres? Dejamos de recaudar por un lado y permitimos por el otro la subida de precios con la connivencia de la Administración. Tercero, plantean un tipo de gravamen reducido en adquisiciones de viviendas habituales de hasta 180.000 euros. Oiga, ¿y por qué 180.000 euros si en el aval joven establecieron un límite de hasta 252.000? ¿Se dan ustedes cuenta de que es una incongruencia continua? Cuarto, el resto de bonificaciones siguen siendo una quimera y les pongo un ejemplo. Existe un intervalo entre los 84.000 euros de hipoteca media por aval joven que ha reconocido el consejero hasta estos 180.000 euros de ahora, en la que se va a consentir aumentar el precio de venta incluso excediendo la bonificación fiscal que proponen porque no se regula, insisto, el precio de la vivienda bonificada. Y de nuevo, ¿todo por qué? Pues porque han decidido que no quieren aplicar la Ley de Vivienda Estatal hasta el punto de darles alergia a hacer cualquier tipo de estudio sobre las zonas tensionadas en toda Extremadura, aunque se lo hayamos pedido en este Parlamento. En toda Extremadura no. Acuérdense de aquello que decía Uderzo en los cómics de Asterix, cuando decía que hay un grupo de irreductibles galos en la ciudad de Plasencia, gobernada por el Partido Popular con mayoría, que ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento y por unanimidad una moción que les leo textualmente que dice que les van a instar a ustedes, a la Junta de Extremadura, a que inicien los trámites para la declaración de la ciudad de Plasencia como zona de mercado residencial tensionado. Oiga, pues que viva la incongruencia. Y no, señor Martín,
No me pida el VAR, señor Martín, que ya le digo yo que el gol ha sido en propia puerta. Miren, vamos a ver. Están ustedes queriendo tumbar una montaña, de verdad, como es el problema de la vivienda, dándole golpes con una pluma. Pero es que insisto que no van a conseguir que la oferta supere a la demanda y, por tanto, los precios van a seguir siendo los mismos o superiores, provocando que las familias sigan destinando más de un 30% de sus ingresos a la vivienda. Porque aquí hace falta una política de horizonte, señora Manzano, y ustedes no la están teniendo. Se están quedando en esa política del INDE que les está comiendo el día a día y les está apartando del problema real de la vivienda. Mire, en este pleno se va a hablar de políticas de horizonte en materia de vivienda gracias a las propuestas que trae el Grupo Parlamentario Socialista. Se va a hablar de esas políticas que exceden en más de una legislatura y en las que se demuestra un sentido de Estado y de región, porque aquí dentro de nada vamos a hablar de planes de vivienda joven con una coordinación entre todas las administraciones de nuestro país. También vamos a hablar del uso del suelo dotacional público para hacer vivienda social. Y también vamos a hablar de planes con fórmulas que fueron un éxito en otra época, como el Plan 60.000, pero actualizado a los 80.000 euros. Pero eso ya le digo, que son políticas de horizonte a las que parece que ustedes no quieren mirar. Ustedes están a otra cosa. Si lo demuestra este decreto, que es un intento más de justificar su ausencia de proyecto de región, fiando el futuro a eso que llaman rebajas fiscales, que hemos escuchado aquí mucho, y que lo usan como si fuese un bálsamo de fierabrás que no resuelve nada. Y todo porque no quieren salirse de ese mantra de la autorregulación del mercado de la vivienda, que ya se demostró hace años que solo valía para empeorar el problema. Mire, yo le propongo un ejercicio, señora Manzano. Ustedes parten de la base de que bajando impuestos se recauda más. Bueno, pues déjeme que le dé la vuelta a su argumento para demostrarle que se están haciendo trampas al solitario. Si bajando impuestos se recauda más, yo entiendo que esto significa que subiendo impuestos se recauda menos. Pues si esto es así, señora Manzano, ¿me puede usted explicar por qué el señor Rajoy subió los impuestos en el año 2012 en contra de su programa electoral? Pues por la sencilla razón de que las cuentas no se podían sostener y hacían falta más ingresos. El problema es que al señor Rajoy se le fue la mano y metió un hachazo fiscal bestial, llenó el BOE con más de 2.000 páginas de cambios normativos y subidas de impuestos y remató la faena con una reforma laboral que provocó salarios de miseria y acabó hundiendo a muchísimas familias, además de provocar una segunda recesión y un aumento del déficit público. Porque esta idea constante que tienen de la bajada de impuestos, como le ha dicho el señor Frutos antes, poniendo a la FER en un pedestal, bien saben que no se sostienen, porque siempre que se han reducido impuestos, se ha provocado un aumento del déficit y del endeudamiento público, teniendo que destinar gran cantidad de recursos al pago del servicio de la deuda. Y la AIREF se lo ha advertido a usted también recientemente, señora Manzano, aunque difiere de sus cuentas. Pero ustedes siguen empeñados en demonizar los impuestos con este populismo fiscal. Si es que hablan ustedes de infierno fiscal, no paro de escucharlo, queriendo confundir de forma interesada a la gente. Lo que no cuentan es que si España recauda más, no es porque se esté apretando más al que menos tiene, sino porque la economía es más dinámica y se ha adoptado una progresividad fiscal más justa, que es todo lo contrario de lo que hicieron ustedes al entrar en gobierno con medidas fiscales que beneficiaron a los que más tenían en ese momento. Y mire, para ir concluyendo, a mí no me va a enseñar usted, por si tiene la intención, qué es pagar impuestos, como tampoco me va a enseñar para qué se usan los impuestos. Durante 19 años yo he pagado muchísimos impuestos como autónomo y sin tener un sueldo público, que, por cierto, esos sueldos, entre otros los nuestros, también salen de los impuestos. Pero yo en aquel entonces tenía claro que con mis impuestos se pagaba la sanidad, con mis impuestos se pagaba la educación y con mis impuestos se pagaban las infraestructuras, entre otras cuestiones. Y lo que yo no entiendo es cómo usted puede seguir demonizando los impuestos de esta manera, porque para usted, al igual que para mí, ha sido esencial el ascensor social de la educación pública, porque de otro modo no hubiese podido llegar hasta donde ha llegado, a pesar de del gran esfuerzo y la gran valía que yo le reconozco a usted, señora Manzano. Porque cada vez que hay una desgracia, nos servimos de lo público, que se sujeta con impuestos. Porque los impuestos le dieron músculo a lo público durante la pandemia, permitiendo los ERTE para que la gente no se quedase en la calle o cerrasen los negocios. Porque los impuestos pagan a la UME, los impuestos pagan a bomberos, los impuestos pagan a la policía y los impuestos pagan todas las obras de reconstrucción que se están llevando a cabo, especialmente en la Comunidad Valenciana. Y porque lo que no tiene sentido es bajar los impuestos en Extremadura para ir luego a Madrid a pedir más dinero, que, por cierto, también sale de los impuestos. En definitiva, señorías, que como tengo serias dudas de que con este decreto se vaya a solucionar el problema de la vivienda, porque la demanda seguirá siendo mayor a la oferta y seguirán subiendo los precios, yo les planteo que retiren el decreto y que hagamos una redacción consensuada, que a lo mejor el señor Fernández está de acuerdo, porque tal y como está no es ni urgente ni extraordinariamente necesario, sino que más bien es extraordinariamente contraproducente. Pero si piensan seguir instalados
en este espejismo de la suficiencia parlamentaria en la que viven o en el que viven, yo les garantizo que el chantaje continuo de la calle Bambú se va a seguir agudizando. Y mire, señora Manzano, por concluir, los presupuestos del 24 los pactaron ustedes con aquellos que niegan la violencia de género y además niegan el cambio climático en el que ha arrasado el levante español. Pero es que lo de este año tiene pinta de que ustedes quieren aprobarlos con los mismos de los del año pasado, pero que ahora son una versión más radicalizada, porque ya justifican hasta la violencia contra el presidente del Gobierno, como vimos hace 15 días en este hemiciclo. Pues, sinceramente, ustedes sabrán dónde se meten. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Por último, el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pacheco Delgado por un tiempo de 10 minutos. Un momento. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes ya, señorías. Señor Fernández, me lee usted el pensamiento. Yo iba a decir que quien cantaba era Pavarotti, pero lo de la Traviata me vale también. Así que nada, estemos atentos a la prensa porque el diario digital Libertad Digital está informando sobre la declaración del señor Aldama. Señorías, este decreto es una oportunidad que está legitimada por tres cuestiones: jurídica, técnica y política. Por mucho que el señor Macías y el señor Rodríguez pongan en cuestión la urgente necesidad de este decreto, señor Macías, ¿se acuerda usted? Bueno, el señor Rodríguez también, ¿cómo no? La anterior legislatura, cuando el Partido Socialista traía decretos aquí para por la puerta trasera modificar la ley de cámaras de comercio y poner al frente de la Cámara de Comercio de Badajoz a un amigo de Guillermo Fernández Vara. ¿Se acuerda usted? Lo tumbamos los grupos de la oposición, incluido el señor Rodríguez. Por cierto, habla de incongruencia el señor Rodríguez aquí en esta tribuna, que pasó de febrero a marzo de ser liberal a ser socialista, de defender las políticas de Mariano Rajoy a la intervención del mercado del señor Pedro Sánchez. Incongruencias, dice, que defendía políticas liberales donde defendía la libertad del mercado de la vivienda y ahora defiende la intervención del mercado de la vivienda, que es el causante principal, junto a la inseguridad jurídica, para que estén huyendo despavoridos los propietarios de la vivienda del mercado de alquiler. Están huyendo como Pedro Sánchez en Paiporta, señorías. Incongruencias, dice. Con los impuestos que pagamos los españoles y los extremeños se mantiene la infraestructura, se mantiene el Infoes, se mantiene la educación, se mantiene la sanidad y, por desgracia, se mantienen las comisiones de las mascarillas que Pavarotti hoy nos está informando. Por desgracia. Señor Macías, de verdad, yo no sé si usted se ha leído el decreto ley. No se lo ha leído. No hace falta que me lo diga porque no se lo ha leído. Usted tiene un discurso respecto a la vivienda que si fuese otra persona le diría que es de la época en la que usted iba en pantalones cortos. Pero como usted es una persona educada, le diré que usted tiene el mismo discurso de vivienda desde su juventud hasta ahora, su madurez. Porque decir y criticar que se le dan dinero a los mismos cuando el decreto lo que hace es aplicar una deducción a las personas que tributan individualmente 28.000 euros y conjuntamente 45.000, yo no sé qué tipos de ricos conoce usted en Extremadura, pero el que tributa 28.000 euros en IRPF individualmente y 45.000 conjuntamente de rico tiene poco. Este decreto, efectivamente, ayuda a las personas más desfavorecidas a acceder al mercado del alquiler y de la compra y venta de la vivienda, cuestiones que ustedes, los comunistas, nunca han hecho. Señorías, en el aspecto jurídico no voy a entrar porque indudablemente está justificado este decreto más que de sobra, como ha demostrado la consejera de Hacienda, la señora Manzano. En el aspecto técnico, pues tampoco puedo entrar mucho más porque no tendría tiempo, ella lo ha comentado, deducción autonómica del 30% de IRPF, otra deducción del 15%, todo con la idea
de que esos propietarios que huyen despavoridos de esa inseguridad jurídica que provoca el Gobierno de coalición de socialistas y de comunistas, con esas medidas que el señor Rodríguez saca ahora por bandera, cuando era liberal no, ahora socialista sí, estamos expulsando del mercado de la vivienda centenares de miles. 600.000 viviendas están siendo necesarias en España a día de hoy. Y los empresarios que se sienten atacados por este Gobierno social comunista, especialmente los empresarios que se dedican a la construcción, de ninguna de las maneras arriesgan su dinero en nuevas promociones. Ese es uno de los graves problemas. Inseguridad jurídica que también sufren los pequeños propietarios, el que tiene un piso porque lo ha ahorrado, porque lo ha heredado y que no lo saca al mercado del alquiler porque no sabe en qué condiciones se lo van a devolver. Todo eso perjudica a los jóvenes que hoy están sentados en la tribuna, en este caso estudiantes de Derecho, que no tienen acceso a la vivienda y que no pueden independizarse porque dependen de sus padres y con la renta media que tienen, dado al infierno fiscal en el que hemos estado viviendo en Extremadura, donde se les retraía la renta a esos jóvenes para pagar impuestos que, entre otras cuestiones, van a las comisiones de las mascarillas. Esto es lo que los socialistas han hecho por los jóvenes que están ahí sentados durante los últimos 40 años. Pero, además de decirle a estos estudiantes de Derecho y saludarlos, porque yo pasé por esa facultad también hace ya algunos años, decirle a estos estudiantes que porque uno sea de letras no tiene por qué ser necesariamente torpe, es más, no lo suele ser, que puede estudiar otras materias y hablar de ellas. Aquí es muy fácil venir a decir, soy de letras, no entiendo, y digo cualquier cosa que se nos ocurra. Miren, este decreto de medidas fiscales va en la línea marcada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, desde hace un año, que es bajarle los impuestos a los extremeños. ¿Para qué? Pues para que puedan llegar a final de mes, señorías. Es que aquí vivíamos efectivamente en un infierno fiscal, en la región con la tasa de pobreza más alta de España después de 40 años de socialismo, en la región donde las rentas físicas, la renta media de los extremeños es la más baja de España, en la región donde los pensionistas, los jubilados, cobran la pensión más baja de España, sufríamos las cuotas de IRPF, sufríamos la presión fiscal más alta de España. Pues bien, la presidenta María Guardiola ha demostrado en este último año que bajando los impuestos adecuadamente se mejora la renta media de los extremeños, se baja la deuda pública, como dice la AIRE, señores que tanto estudian el informe de la AIRE, que dice que estamos bajando la deuda pública, se prestan mejores servicios públicos que en el pasado y, sobre todo, se dinamiza la economía de Extremadura. 35.000 nuevos contribuyentes en el IRPF, 44,5 millones más de recaudación que del año pasado, 40 millones que se les ha devuelto a los contribuyentes a través del IRPF, de la renta, y otros 2,5 millones a través de la cuota de alquiler. ¿Eso es la cuadradura del círculo? No, eso es trabajar con sentido común, con constancia y con coordinación desde la presidenta hasta todas y cada una de las consejerías, como el señor consejero de Infraestructura está haciendo y está demostrando con otras medidas añadidas a este decreto de medidas en beneficio de la vivienda, como pueden ser reducción del 30% del IRPF para alquiler para esos jóvenes, aval joven, ayudas a la vivienda autopromovida, ayudas directas a la entrada, ayudas a promotores de vivienda protegida, 97 nuevas viviendas de promoción pública, que son 14 millones de euros para 22 municipios, entre otras muchas más. Así se trabaja en coordinación el consejero de Infraestructura y de Vivienda con la consejera de Hacienda y Presupuestos, liderados por la presidenta María Guardiola. Eso es hacer política de altura en beneficio de la comunidad autónoma de Extremadura. Y sin duda no le quepa la menor duda, vamos a seguir en esta línea. El Partido Popular, la presidenta María Guardiola, somos conscientes de que hay que pagar impuestos y eso no lo niega nadie. Es una obviedad
que hasta algunos que dicen que son de letra pueden entender. Es obvio. Pero es que hay que guardar un equilibrio entre lo necesario y lo posible. Lo necesario es pagar impuestos y lo posible es no asfixiar a las familias extremeñas metiéndole la mano en el bolsillo para despilfarrar en muchos casos y para llevárselo fresquito en otros. Eso es el equilibrio que hay que guardar. Pagar impuestos sí, pero no a toda costa. Pagar impuestos para una mejor sanidad, para una mejor educación, para invertir en infraestructura, para ayudar a los empresarios a crear riqueza, sí, para llevárselo fresquito, no. Por lo tanto, señorías, yo les pido que apoyen este decreto ley, a pesar de que algunos ni se lo hayan leído, que otros tengan el discurso escrito y que otros sean tan coherentes que de la noche al día, de febrero a marzo, defendieran políticas liberales y pasaran a hacerlo a defender políticas socialistas, que defendieran políticas que favorecían la libertad del mercado de la vivienda para que hubiese vivienda asequible, el número de viviendas necesario. Necesitamos más de 600.000 viviendas nuevas en España, a defender la intervención del mercado de la vivienda, que lo único que está provocando, señora de Miguel, es la huida despavorida de los propietarios, pequeños inversores, toda una vida trabajando para tener un pisito y que no lo pueden sacar al alquiler por la inseguridad jurídica. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pacheco. El sexto punto del orden del día está formado por 4 propuestas de impulso ante Pleno. La primera propuesta de impulso, la número 97, instando a la Junta de Extremadura para contribuir a la financiación del proyecto para la inmediata puesta en marcha de la construcción de un pabellón de ferias y congresos en la capital cacereña, a la que se ha formulado una enmienda de sustitución presentada por el Grupo